La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. En esta hora queremos nuevamente darle una cordial y sincera bienvenida a este subprograma de la lección, del repaso de la lección de escuela sabática. Este programa que siempre grabamos con cariño para ustedes, para que puedan servirle como herramientas para el estudio de la lección de la semana y que al sábado cuando ustedes puedan llegar, pues también puedan tener, aparte de su estudio personal, quizás alguna herramienta, algún pensamiento, algún versículo, alguna pregunta que le pueda ayudar a desarrollar un poco más la lección el día sábado. Hemos iniciado un nuevo trimestre. El nuevo trimestre se titula, aquí está, El amor triunfa. El amor triunfa. Este es nuestro nuevo folleto de este trimestre para el segundo trimestre del 2024 y vamos a ver grandes maravillas del amor de Dios para con cada uno de nosotros. La lección de la semana pasada se estuvo hablando un poco acerca, ¿verdad?, de lo que tiene que ver ese amor de Dios por nosotros, de por qué existe el sufrimiento, cómo entró el pecado a este mundo. Pero el título de esta semana tiene que ver, vamos a continuar hablando del amor y se titula la pregunta, ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión y ahí es donde nosotros vamos entonces a discutir la lección de esta semana. Así que tome el tiempo para poder escuchar la lección, para poder compartirla también a través de sus redes sociales, a través del WhatsApp, de un mensaje de texto, para que otras personas también puedan crecer espiritualmente como lo puede hacer usted. Y el día de hoy nos acompaña el pastor Daniel González, como siempre toma el tiempo para estar con nosotros, el pastor Albert Pérez. Ellos estarán compartiendo juntos la lección de esta semana con su servidor, el pastor Federico Martín. Y quisiera iniciar en este momento pidiéndole al pastor Daniel, bueno, primero darle una bienvenida, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Pero pastor Daniel, ¿cómo podemos introducir la lección de esta semana titulada ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Gracias, Pastor Federico. Saludos a todos. Pastor Albert, un gusto estar de nuevo con ustedes. Es muy importante. La gente tiene que saber que todo el relato bíblico tiene como centro definir el gran conflicto. Y el gran conflicto no es otra cosa, sino también definir este asunto de si Dios es un Dios de amor o si Dios es un Dios egoísta. Permítame tomar algo de la semana pasada, y es que el ataque de Lucifer hacia Dios es que Dios no nos ama, que Dios no quiere lo mejor para nosotros, que Dios es un Dios injusto que solo pide adoración de gente que Él quiere que lo adore porque sí. Pero todo eso es tumbado por el hecho de que Dios nos ha dado la libertad de decidir. Y ahí es donde está la cuestión para nosotros, ¿no? Dios quiere que si vamos a amarlo, lo hagamos por decisión propia. Esta semana, lo que vamos a estar desarrollando en este programa tiene que ver mucho con lo que es el meollo del asunto. Dos temas quizás principalmente hay que tocar esta semana. La primera cosa es que hay que aclarar que el pueblo de Dios elegido por él, el pueblo judío, el pueblo de Israel, finalmente es una demostración de cómo cuando uno decide no amar al Señor, no hacer lo que Él quiere, el Señor no tiene otra cosa que dejarnos a consecuencia de nuestras decisiones. Pero también tenemos que tocar un poco cómo el Señor amplió ahora a su pueblo, y de ese pueblo que perdió como pueblo político, como nación, vamos a decirlo así, esa responsabilidad de ser llamado el pueblo de Dios, ahora Dios lo amplía, incluyendo, dejando a un grupo, como no, de creyentes judíos, porque son la base de la iglesia cristiana, pero incluyendo en el cristianismo también al cuerpo de los que son gentiles. Así que el gran conflicto entre el bien y el mal, este asunto de seguir a Dios y amar a Dios, eso es lo que vamos a estar desarrollando en este programa.
Gracias, pastor. Gracias, ¿verdad? Por allí, un problemita de sonido nada más. Gracias, pastor. Entonces, esta semana, como lo está diciendo el pastor, vamos a estar viendo esas dos facetas, ¿no? Ahora, Pastor Albert, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, pastor. ¿Cómo nos puede, hablando del tema de esta lección, cómo encaja aquí lo que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y tomando en referencia a lo que el mismo pastor Daniel había dicho, ¿no? Cómo el pueblo fue rechazado y dejado a merced de esas decisiones. Ahora, ¿cómo encaja todo esto con la destrucción de Jerusalén? Muy bien, pastor. Queremos recordar que este es un tema que tiene que ver con un conflicto y ese conflicto prácticamente también nos lleva a elementos que tienen mucha particularidad o semejanza a lo que será la historia, llevándonos a un punto crucial al futuro. Y nosotros encontramos específicamente Jerusalén yendo a una dirección la cual Dios no quería que llegase a un punto. Y una de las expresiones dolorosas o en el ministerio terrenal que vemos de Jesús, una de las acciones que padeció o sufrió, además de la muerte de Lázaro y otros, es justamente ver a Jerusalén yendo en el camino incorrecto o en la dirección incorrecta. Y por eso Mateo 22 nos registra y Lucas capítulo 19 que Jesús llora al acercarse a Jerusalén. Sabía que iba a sufrir las consecuencias que merecían. El Señor llora por esta situación. Y hablando de destrucción, compañeros y hermanos queridos, la historia tradicional nos apunta que la destrucción llega a consecuencia de una rebelión en contra del imperio romano. O sea, Jerusalén, Israel, prácticamente se rebela en contra de desobediencia al imperio o la nación romana. Pero nosotros encontramos especialmente en la historia que la Biblia nos presenta que la desobediencia provoca esta destrucción de Jerusalén, una desobediencia el cual lo lleva a pagar sus propias consecuencias. Por eso nosotros logramos ver que Cristo llora porque la tragedia pudo haberse evitado. Dios nos ama tanto que la Biblia dice que Él no quiere que nadie muera, sino que todos tengan ese gozo de vivir en libertad y no en esclavitud, en vida y no en muerte. Y a través de esto, pastor, nosotros encontramos que la historia nos registra que a través de los años del 66 al 73, encontramos una guerra judía y el cual muchos judíos mueren, pero específicamente en el año 70. Todo esto acaba cuando Tito destruyó Jerusalén y el templo y aproximadamente 1 millón de judíos perecieron. Saben, pastores, es curioso leyendo algunos datos adicionales en la lección. Nosotros, la historia nos presenta que Jerusalén tenía especialmente 3 murallas de protección. Escuchen, compañeros, 3 murallas de protección, lo cual eso muestra una protección sólida, segura, y eso era un símbolo de lo que la protección divina estaba con ellos. Pero, estimados pastores y hermanos, es interesante notar que al Jerusalén tomar la decisión de desobediencia y de deslealtad a los principios bíblicos, a los principios de Dios, es interesante, Pastor Federico y Pastor Daniel y hermanos, que ellos retiran la protección de Dios. Y aunque tienen 3 murallas, compañeros, de protección, la Biblia dice que la historia registra que las primeras 2 murallas fueron derribadas. Y en el año 70 se destruye la tercera muralla. Al mismo tiempo, aproximadamente en abril se destruyen 2 de las murallas. En el agosto aproximadamente se destruye la última muralla y se destruye el templo de Jerusalén. Con eso vemos lo vulnerable que se convirtió Jerusalén.
una ciudad protegida por Dios, una ciudad estable, una ciudad segura, ahora pasa a ser una ciudad vulnerable, destruida especialmente por la deslealtad y la desobediencia. Y con esto en mente, nosotros encontramos que el Señor se duele y se conmueve porque era una tragedia que pudo haber sido evitada, compañeros. Dios no tenía planeado Jerusalén que fuese destruida. La desobediencia llevó, la deslealtad llevó a padecer una circunstancia la cual pudo haber sido evitada. Así que, Pastor Federico, Pastor González, es interesante que se cumple algo que no era del plan de Dios, pero qué bueno es saber que aunque Jerusalén se sentía protegida por sus 3 murallas, se dieron cuenta que eran vulnerables al tener la verdadera muralla, la protección de Dios que ya no estaba con ellos. Y no era porque Dios los había abandonado, sino porque la desobediencia provocó que la mano de Jehová ya no estuviese con ellos. Eso significa, compañeros, una lección práctica, que nada de lo que tengamos nosotros nos da seguridad absoluta, porque lo que parece que es nuestra seguridad es vulnerable a la verdadera reacción ante las fuerzas del mal. Correcto. Gracias, pastor, por explicarnos ese punto. Y nuevamente, el pastor Daniel decía al principio, ¿no? La toma de decisiones nos pueden alejar de Dios, y Dios, pues ya no es que Dios manda el castigo, sino que enfrentamos las propias consecuencias a nuestras propias decisiones. Interesante, ¿no? 3 murallas, pero la verdadera muralla era Dios. Allá en Amén. Zacarías 2:5 dice: yo seré para ella muro de fuego, dice el Señor, y estaré en medio de ello. En verdad, la protección del pueblo de Israel no eran sus murallas, era básicamente la presencia de Dios. Y al alejarse, al desobedecer, como decía el pastor, pues quedan a merced ahora de algo que ya estaba fuera de la protección de Dios, bajo esas consecuencias de las decisiones que ellos estaban tomando. Es Ahora, correcto. pastor Daniel, claro, estamos hablando de la destrucción de Jerusalén. Tristemente, pues tomaron malas decisiones, pero no quiere decir que todos quedaron a merced de esas malas decisiones. Siempre, Ujú. y eso es lo que me gusta, siempre hay un grupo, un remanente fiel que está allí tomando las decisiones correctas. Dios protegió a esas personas que tomaron la decisión correcta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver, según la destrucción de Jerusalén, ahora, cómo nosotros podemos ver el cuidado de Dios en las situaciones adversas, tanto en la destrucción de Jerusalén como en el tiempo en el que nosotros vivimos? Excelente, pastor. Muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente se hace esa pregunta. La mayor pregunta que nos hace la gente a los pastores es: ¿por qué si Dios es tan bueno y por qué si Dios es amor, Él permite que pasen tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué mire esto, mire aquello, ponen queja? Y la gente duda del amor de Dios y duda de la presencia de Dios cuando incluso a la gente buena le pasan cosas malas. Eso que usted menciona, pastor, vamos a mencionarlo de primero. Dios tiene el poder, como dijo el pastor Albert y como lo dijo usted, de proteger a su pueblo. De hecho, en la destrucción esta de Jerusalén, hay algo que probablemente las personas no saben, y yo quiero invitar a nuestros amigos y a nuestros oyentes a que se busquen un libro titulado El conflicto de los siglos, de Elena de White, porque muchas cosas de las que vamos a estar mencionando este trimestre en nuestro programa tienen que ver con ese libro, y especialmente lo que vamos a hablar esta semana es del capítulo 1 y el capítulo 2. Y les voy a leer un parrafito de ese libro, pero la gente quizás no sepa en la historia, y esto es bueno que el que le gusta la historia vaya a Google cómo fue el asunto de la destrucción de Jerusalén. Y lo que pasa es lo siguiente: el poderoso ejército romano estaba siendo liderado por Cestio Galo. Y Cestio Galo, como ustedes saben, finalmente los romanos destruyeron a Jerusalén. Pero ¿cómo Dios cuidó de su pueblo y del pueblo cristiano, incluyendo judíos y gentiles? ¿Cómo los cuidó? Bueno, Dios ya les había dado una señal. Fíjense, les voy a leer página 29 de este libro, El conflicto de los siglos. Dice: la señal había sido prometida a los cristianos que estaban aguardando, y en ese momento se ofreció la oportunidad para que todos huyeran, todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo que, oiga bien, ni los judíos ni los romanos podrían habido evitar
la huida de los cristianos. Porque ¿qué fue lo que pasó? De manera sorprendente, no hay explicación. Este comandante romano, Galo, ya tenía a punto de destruir a la ciudad, de entrar a la ciudad, de acabar con la ciudad de Jerusalén, pero de manera repentina, sin explicación, él retrocede, se retira, cosa que los del ejército judío aprovechan y dicen, mira, se están retirando, se están como que rindiendo, y fueron detrás de ellos a perseguirlos. Ya no estaba el ejército romano sitiando la ciudad y ya no estaba el ejército judío porque se fueron a perseguir a los romanos y la ciudad prácticamente quedó como que abierta. En ese momento, por providencia de Dios, por lo que había dicho Jesucristo, ellos dijeron, esta es la señal y salgamos. Y todos los cristianos pasaron el río Jordán, fueron a una ciudad llamada Pela y dice claramente la escritura, ningún cristiano pereció. Oiga eso, ni uno pereció. Dios tiene poder de librar a su pueblo del mal. Pero el otro punto que quiero tocar es que cuando uno lee en la escritura, también hay buenos hombres de Dios que sufrieron. Por ejemplo, déjenme leerles acá el libro de Hebreos capítulo 11. Cuando usted lee la galería de hombres de fe de Hebreos capítulo 11, se encuentra con estos versículos que como que no gustan mucho. El versículo 38 dice, había hombres de los cuales el mundo no era digno, pero estos hombres, oiga bien, anduvieron por cuevas, por desiertos errantes, estuvieron en cavernas de la tierra morando, y estos hombres no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque el Señor tenía algo mejor para ellos. Cuando uno ve Apocalipsis 2:10, se lo leo también, mire qué lindo este versículo, no tengas ningún temor, dice la palabra, Apocalipsis 2:10, no tengas ningún temor de lo que te va a suceder. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros, oiga bien, a la cárcel. Y dice que también el diablo va a hacer que seamos probados. Y dice la palabra, tendréis tribulación, pero dice, sé fiel hasta la muerte. Y algunos dicen, wow, pero entonces, ¿cómo es posible que si yo soy un buen cristiano, el Señor permita que me pasen cosas malas? Primero, cosa que hay que decir, recuerden que estamos en una batalla, la batalla entre el bien y el mal. Y como dijo el pastor Albert y dijo el pastor Federico, Dios a veces cambia sus planes y en el folleto lo podemos encontrar y los planes se modifican de acuerdo a nuestras decisiones. A veces sufrimos por causa de nuestras decisiones, pero a veces vamos a sufrir también por la causa de Cristo. Y no quiere decir que Dios no está con nosotros allí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso nosotros no debemos temer pase lo que pase. Con este temblor que hubo en estos días atrás, la gente con mucho temor. No, no tengamos temor. Y voy a citar ahora el versículo de memoria de esta semana. Isaías capítulo 41, versículo 10, que hay que aprendérselo porque es una belleza de promesa. Y con esto termino mi parte acá. No temas que yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes. Yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que la protección de Dios está para sus hijos. Muchas gracias, pastor, por hacernos referencia entonces cómo el cuidado de Dios está para cada uno de sus hijos. Y interesante lo que mencionaba al final, ¿no? Muchos serán encarcelados, muchos estarán en cuevas, lo que dice Hebreos 11 y lo que dice Apocalipsis 2:10. Y me llama la atención porque el día martes nos habla un poco acerca de la persecución que tuvo que enfrentar la iglesia, la persecución que tuvieron que enfrentar los discípulos, cómo varios de esos discípulos, o casi la gran mayoría, murieron a causa del evangelio. Pero lo que más llama la atención es que a pesar de todas las torturas que pudieran estar pasando, los problemas, el evangelio seguía creciendo y ellos con fe seguían siendo fieles al Señor. Y Pastor Albert, ¿nos podría ampliar un poquitico más este tema del crecimiento, pues, en medio de las persecuciones? Claro que sí, pastor. Es interesante que cuando nosotros vamos al libro de Hechos, la iglesia primitiva, pues en sus primeros siglos, tiene un crecimiento exponencial, un crecimiento marcado. Y cuando la historia bíblica nos presenta
que el crecimiento de la iglesia cristiana estaba causando incomodidad en el enemigo, al punto tal, pastor, que ese crecimiento comenzó a levantar un momento de tribulación, porque la iglesia dice, la Biblia dice en Hechos 2, que las conversiones eran de miles de creyentes que se unían a la iglesia y estos predicaban con poder. Pero el enemigo estaba inquieto y comienza, pastor, en el libro de Hechos capítulo 4, a levantar amenazas y comienza a amenazar al cristianismo. Ya en el capítulo 5 ya pasa de la etapa de la amenaza a la etapa de castigo, a comenzar a torturar, a castigar. Pero ya en el capítulo 7, ustedes recuerdan la muerte de el primer mártir, allí, Esteban. Miren qué interesante, la escala con la que el enemigo va ascendiendo. Comienza a amenazar a la iglesia y comienza a tener ese momento de amenaza. Luego va al tiempo de castigo, en Hechos capítulo 5 lo podemos visualizar. Y en el capítulo 7 ahora se mueve a la etapa de la matanza de los cristianos, de los fieles creyentes de Dios. Pero, ¿saben? Es interesante, y aquí es donde llama la atención algo, queridos compañeros, amigos, que en el tiempo donde la iglesia, en sus primeros siglos del cristianismo, tiene la amarga experiencia de tener que pasar por tribulación de muerte, curiosamente, la iglesia comienza a tener una ascendencia de crecimiento marcado, exponencial y maximizado en cada uno de ellos, porque lo que se convirtió en una amenaza, luego se transformó en una oportunidad. ¿Por qué se convirtió en una oportunidad, pastores? Porque nosotros vemos en Hechos capítulo 8 que a causa de la opresión de Saulo a los cristianos, a causa del miedo, pastores, que tenían los cristianos, fueron esparcidos a lo que nosotros conocemos, la lección no lo menciona, pero la historia, la Biblia nos dice, lo que es la diáspora. La diáspora es la expersión de los cristianos que están siendo perseguidos, la persecución. Y ahora el capítulo 8, esa dispersión, que fueron dispersados por la persecución, ahora se convierte, lejos de ser una luz que se apaga, se convierte en un brillo con mucho más fulgor a través de cristianos que comienzan a predicar. En Hechos capítulo 8, capítulo 11, ahora nos recuerda, hay algo interesante en la lección, compañeros, que lo que fue una amenaza se convirtió en una oportunidad. Y saben, a veces nosotros tememos cuando el enemigo ataca a la iglesia, hay hermanos que se desaniman y tememos a que la iglesia fracase, caiga, pero la Biblia nos recuerda, y también un himno adventista nos recuerda que la iglesia pareciera que cuando naufraga no tenemos que temer, que el Señor está al control de ella. Los vientos, las ondas oirán su voz, haya paz, esa paz que Dios. Y saben, pastores, compañeros, es interesante que ante la amenaza se recuerda una promesa. Hechos capítulo 1, versículo 8, popular pasaje. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Pues, pastores, es interesante que nosotros encontramos que esa promesa se va desarrollando porque, según Hechos capítulo 9, el Espíritu Santo utilizó a la iglesia y se multiplicaron, especialmente Jerusalén, en Judea, Galilea, Samaria. Así que se está cumpliendo la promesa. Pero según dice Colosenses 1:23, que el evangelio se expresó hasta los últimos rincones o los lugares más remotos de la tierra. Vean qué interesante, compañeros pastores. Lo que fue una amenaza, lo que se convirtió en un momento en algo que trajo tribulación a la iglesia y temor de que llegara a socavarse, pastor Federico, el Señor convirtió la amenaza en la oportunidad. Porque ahora, cuando estaban siendo esparcidos por miedo, la persecución, la diáspora, ahora ya no estaban en el aposento alto escondidos allí por miedo, sino que ahora estaban en todo lugar. Y donde iban, dice el Evangelio, eran luz.
y donde pasaban predicaban a Jesús, y donde los esparcía el evangelio eran luz. De tal manera, pastor, que el mal se convirtió en bien, porque el evangelio creció cual no se podía imaginar. La persecución, la tragedia, el seguir, la tortura, se convirtió. Esta mañana estaba leyendo especialmente una cita en un libro que decía que la sangre de los cristianos se convirtió en una semilla que producía muchos más cristianos de lo que el evangelio o el imperio romano quiso detener. Así que la sangre, pastor, en lugar de fue una amenaza o de temor a los demás, la sangre era un elemento de victoria que provocaba y realizaba que el poder de Dios tuviera más cristianos en el tiempo de la iglesia. Muchas gracias, pastor. Y creo que o sea, lo dijo el pastor Daniel, no, Dios no es que cambia los planes, no, tiene que irse adaptando tristemente a las decisiones del ser humano, ¿no? Y esas decisiones, él tiene que ir cambiando esos planes. Pero mire cómo lo que llevó la decisión del pueblo de Israel a ser desechado como nación de Dios, como tal, y ahora entonces utiliza Dios este nuevo cristianismo que están haciendo para seguir cumpliendo el propósito de la predicación del evangelio. Pero Pastor Daniel, yo creo que hay algo clave en esta predicación que esta gente tenía, ¿no? Esta gente tenía un crecimiento especial, porque daban testimonio de una evidencia de un cristiano genuino. ¿Y cuál era esa evidencia? O sea, porque no eran solo palabras lo que esta gente decía. Entonces, ¿qué lo impulsaba a ellos y que demostraba que verdaderamente no eran unos cristianos por cristianos, sino que estaban evidenciando ser verdaderos cristianos? Está en mute, pastor. Sí, sí. Gracias, pastor. Muy bueno. Mire, la semana pasada a mí me preguntaron, ¿cómo resume usted la lección en una sola palabra? Y yo la resumí con esta palabra, decisión, porque Dios nos dio libertad para decidir. Si hay que resumir esta segunda lección en una palabra, yo la resumiría en amor, porque ese es el meollo de la cuestión, o es amor o es egoísmo. Recordemos, el diablo, Jesús lo dijo en estas palabras y por acá las tengo anotadas. Jesús dijo, recuerden que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, refiriéndose a Satanás en Juan capítulo 10, versículo 10. Pero dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Realmente la diferencia, Pastor Álvaro, usted hablaba de cómo ellos alcanzaron a predicar y hacer crecer la iglesia de una manera tan contundente, pero no era nada más por predicar. Leí de un autor llamado Ralph Waldo Emerson un párrafo que dice así, una línea que dice así, lo que haces habla tan alto que no puedo escuchar lo que dices. Óyeme eso, lo que haces tú con tu vida, lo que tú vives, lo que tú testificas, habla tan fuerte que no es necesario escuchar lo que tú me vas a decir, porque ya con tu manera de vivir, ya tú me convenciste. Y ahí está la fórmula. Si hoy queremos, oiga bien, poner en alto el nombre de Dios, porque ese es el problema. El gran conflicto es que Dios tiene hoy un pueblo también, que es su iglesia, son los cristianos, que estamos aquí en este mundo para batallar contra el ataque del enemigo, contra el carácter de Dios. Satanás quiere hacer ver a la gente que Dios es malo. Mira el sufrimiento que hay, mira los terremotos, mira las inundaciones, mira los incendios, mira que se murió este niño, mira el cáncer. Y la gente llega a pensar, pero verdaderamente Dios existe y nos ama. Pues sí, y todos nosotros los cristianos estamos en este mundo para mostrar el amor de Dios con nuestras acciones, la compasión. Yo diría que hay una fórmula, pastores y hermanos, una fórmula triple. El primer elemento para que la iglesia creciera se llama Espíritu Santo. La iglesia tiene que oír al Espíritu Santo. Hoy debemos escuchar al Espíritu Santo. Dios nos habla, Dios nos toca la conciencia y nos dice,
ayuda a este que está sufriendo. Mira, regálale este a que tiene hambre. Mira, dale y comparte con aquel. Dios nos pone a nosotros en oportunidades para amar a la gente. Ese es el segundo ingrediente. Espíritu Santo más compasión, amor que yo pueda mostrarle a las personas. Perdonen que esta cosa, ajá. Y el tercer ingrediente ya sería la predicación del evangelio. Y el problema de nosotros hoy día, pastores, es que queremos predicar y predicar y predicar doctrina, predicar y predicar y predicar el evangelio, pero no lo vivimos, no lo demostramos. Y el método de Cristo fue ese. Básicamente, lo que la iglesia primitiva hizo fue seguir el ejemplo de Jesús. Jesús amó al prójimo, Jesús le atendió sus necesidades y luego les dijo, síguenme. Eso hizo la iglesia cristiana. Hay numerosos textos que usted puede leer, pero por cuestión de tiempo no los voy a leer, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 6, donde dice que la iglesia estaba unida, compartían el pan, estaban unos con otros atendiendo las necesidades de unos y otros. Y ese es el trabajo de la iglesia hoy también. Ese es el auténtico cristianismo, pastor, respondiendo a su pregunta. Está mudo, pastor. Hoy tenemos problemas con el sonido. Todavía no lo escucho. Ahora sí. Sí. El tema del gran conflicto es ese, ¿no? O sea, Satanás desfigura esa imagen de Dios. Y ahora la iglesia la tiene que restaurar esa imagen de Dios. Y mientras el diablo trae catástrofe, trae todas esas cosas, pues nosotros tenemos que restaurar esa imagen. Y la restauración de esa imagen tiene que ver con el servicio que nosotros damos también. Y como lo dijo el pastor, pues es clave esa expresión o esa palabra amor. Pastor Albert, ¿cómo nos cerraría la lección de esta semana con referencia a ese evangelio de amor? Como ya para ir cerrando, concluyendo la lección de esta semana, ¿cómo lo podemos entonces cerrar con referencia a eso que tiene que ver el evangelio del amor? Pastor, sencillamente en una cosa. El amor era la norma de los primeros cristianos. Y Tertuliano dijo las siguientes palabras. Son principales las obras de amor, de un amor sumamente noble, las que llevan a mucho a poner una marca sobre nosotros. Vean, dice, cómo se aman unos a otros. Rápidamente, dos pandemias marcaron la historia, pastor, año 160 y el año 265. La iglesia se proyectó de tal manera en amor. Vean, siempre las tragedias son oportunidades de Dios. Así fue en el principio y así ha sido en la historia. Y pastor, historia larga, corta. La iglesia se proyectó en amor. La gente veía que la norma de la iglesia era amor. Vean cómo se aman unos a otros. Estos llamados cristianos se preguntaban unos a otros. Y a través de esas dos pandemias, cuando ya se convirtieron en endema, mucho tiempo después, miles de romanos se convirtieron a un evangelio que no era predicado más que con palabras, sino que, como el pastor decía, sus hechos hablaban tan fuertes que la gente quería pertenecer a este movimiento llamado cristianos. Así es. Al final, el título de la lección de esta semana es amor o egoísmo, ¿no? Egoísmo es cuando pienso yo en mí mismo, tomo mis propias decisiones y tengo que enfrentar esas decisiones como la enfrentó el pueblo de Israel. Amor es el cristianismo, según la lección, ¿no? El hecho de saber de que, bueno, pasaron por adversidades, pero en medio de las adversidades vieron a Dios presente y fueron canal de bendición para otras personas también. Entonces, es una decisión que nosotros hoy también tenemos que tomar, ¿no? ¿Vivimos nuestra vida conforme a nosotros o conforme a como Dios quiere? Y por eso a mí me llamó la atención el dibujito de la lección. El dibujito de la lección dice amor o egoísmo es la cuestión y abajo aparece una muchacha como señalándose a sí misma diciendo no, es que es lo que yo quiero y del otro lado se ve como una mano agarrando a otra mano con la compasión. Amor o egoísmo. Al final es la cuestión, pero es nuestra decisión. Pastor Daniel, la última palabra para usted. ¿Cómo entonces se cierra la lección para usted también?
Yo la cerraría así: cuando el templo fue destruido, pastor, tomando tus palabras al principio, que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. La gente se horrorizó, se escandalizó, pero el que entendió el mensaje de Cristo se dio cuenta que aunque el templo hubiese sido destruido, lo importante del templo era los sacrificios que se hacían allí, que señalaban a Jesús, que moriría por amor por cada uno de nosotros. Hoy no vivamos una religión de puras eh, eh, ceremonias, programas, y vivamos una religión del corazón que manifieste cada día el amor a nuestro prójimo. Muchas gracias, Pastor Albert, por acompañarnos esta semana. Dios me lo bendiga. Pastor Daniel, muchas gracias. Quien le habla, el Pastor Federico Martín. Y bueno, esperamos que pueda compartir este mensaje y haya sido de bendición para su vida. Compártalo para que también sea de bendición para otros y estaremos orando por ustedes. Nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga.